Bien, mis hermanos, vamos a ir a nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Hace 8 días vimos el capítulo 46 completo, hoy vamos a ver el capítulo 47 completo, un poco extenso, pero vamos a verlo allí de principio a fin. Leamos en la Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios tiene para enseñarnos a través de su palabra. Dice, entonces José fue a ver al faraón y le dijo, mi padre y mis hermanos han llegado desde la tierra de Canaán. Vinieron con todos sus rebaños, sus manadas y sus posesiones, y ahora están en la región de Gosén. José llevó con él a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón preguntó a los hermanos, ¿a qué se dedican? Nosotros, sus siervos, contestaron ellos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados. Hemos venido a vivir a Egipto por un tiempo debido a que en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, porque el hambre es muy intensa allí. Por lo tanto, le rogamos que nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José, ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén, y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponla a cargo de mis rebaños también. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. ¿Cuántos años tienes? Le preguntó el faraón. Jacob respondió, he andado por este mundo ya 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y a sus hermanos, y los estableció allí, tal como el faraón había ordenado. Y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares e incluso los niños más pequeños. Mientras tanto, el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se moría de hambre. José, al vender el grano a la población, con el tiempo obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán y lo depositó en la tesorería del faraón. Cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios acudieron a José. Ya no tenemos dinero, clamaron. Por favor, denos alimentos o moriremos ante sus propios ojos. José respondió, ya que no tienen dinero, tráiganme sus animales. Yo les daré alimento a cambio de sus animales. Entonces llevaron sus animales a José a cambio de alimentos. A cambio de sus caballos, rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado y burros, José les proveyó alimentos para un año más. Entonces ese año llegó a su fin. Al año siguiente, ellos acudieron nuevamente a José y le dijeron, no podemos ocultarle la verdad, Señor. Se nos acabó el dinero y todas nuestras manadas de animales son suyas. Ya no nos queda nada para entregarle excepto nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué morir delante de sus propios ojos? Cómprenos a nosotros y también a nuestras tierras a cambio de alimentos. Ofreceremos nuestras tierras y nos ofreceremos nosotros mismos como esclavos para el faraón. Solamente provéanos de grano para que podamos vivir y no muramos, y para que la tierra no quede vacía y desolada. José, pues, compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Todos los egipcios le vendieron sus campos debido a que el hambre era severa. Así que pronto toda la tierra pasó a ser posesión del faraón. Y en cuanto a los habitantes, los hizo esclavos a todos, desde un extremo de Egipto hasta el otro. Las únicas tierras que no compró fueron las que pertenecían a los sacerdotes. Ellos recibían una ración de alimentos directamente del faraón, por lo cual no tuvieron que vender sus tierras. Entonces José le dijo al pueblo, miren, hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para el faraón.
les proporcionaré semillas para que puedan sembrar los campos. Después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, una quinta parte de los cultivos será del faraón. Ustedes podrán quedarse con las otras cuatro quintas partes como semilla para sus campos y alimento para ustedes, los de su casa y sus niños. Usted nos ha salvado la vida, exclamaron ellos. Permítanos, Señor nuestro, ser los esclavos del faraón. Entonces José emitió un decreto aún vigente en la tierra de Egipto, según el cual el faraón recibiría una quinta parte de todas las cosechas cultivadas en su tierra. Solo la región perteneciente a los sacerdotes no fue entregada al faraón. Mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto. Allí adquirieron propiedades y fueron prósperos y la población creció con rapidez. Jacob vivió 17 años después de haber llegado a Egipto, así que en total vivió 147 años. Cuando se acercaba el momento de su muerte, Jacob llamó a su hijo José y le dijo: Te ruego que me hagas un favor. Pon tu mano debajo de mi muslo y jura que me tratarás con amor inagotable al hacer honor a esta última petición. No me entierres en Egipto. Cuando muera, llévate mi cuerpo de Egipto y entiérrame con mis antepasados. Entonces José prometió: Haré lo que me pides. Jura que lo harás, insistió Jacob. Así que José hizo juramento y Jacob se inclinó con humildad en la cabecera de su cama. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y obviamente, como vimos, es un poco extenso y parece que hay allí varias historias. Y en esencia podríamos decir que sí. Es más, me atrevería a decir que hay como 4 historias, las cuales he dividido en puntos, pero a la vez todo esto está unificado y ya lo vamos a ver. Y le he puesto como título a esta enseñanza superioridad en el principio, obviamente utilizando el título de la serie, pero ¿por qué superioridad? Bueno, de entrada quiero aclarar que desde una perspectiva humana, Israel en este momento viviendo en Egipto solo era un pueblo extranjero. Y es más, no puedo ignorar esto y no lo podemos ignorar. Eventualmente Israel va a llegar a ser esclavo en Egipto, pero esto va a suceder después de que este faraón muera. Pero una de las cosas que es muy interesante aquí es que vemos a un Israel que en un sentido, al menos lo que les digo, mientras está este faraón todavía con vida, es un Israel que está siendo superior aún a la misma nación de Egipto. Y ya lo vamos a ver en un instante, pero superior más que desde una perspectiva humana, es desde la perspectiva de Dios. Así que aquí vemos cómo se cumple perfectamente la palabra de Dios. Y de entrada voy a decir el centro de esta enseñanza. Mis hermanos, la mayor superioridad o la mayor grandeza, que sería otra manera de decir, lo que puede tener el ser humano es confiar en Dios. Porque cuando Dios dice algo, cuando Dios promete algo, lo cumple. Y esto es verdad cuando lo entendemos correctamente. El problema que a veces se tiene es cuando uno confunde las promesas. Yo quiero dejar de entrada esto claro para ir a los 4 puntos que les dije anteriormente. Miren, mis hermanos, lo que Dios promete lo cumple. Dios le ha hecho promesas a la iglesia, pero muchas promesas son diferentes a las de Israel. Nosotros no podemos confundir eso. Hay algunas pueden ser similares, pero no todas las promesas que Dios le hizo a Israel son las mismas que nos hace a nosotros. Algunas puede ser que sí, pero no todas. Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir eso. Entonces alguien diría, entonces, ¿cuáles son las promesas para nosotros? Pues aquellas que encontramos ratificadas en el Nuevo Testamento, pero claro, podemos aprender desde el Antiguo Testamento. Y vemos aquí entonces cómo ya lo que Dios había prometido empieza a cumplirlo directamente. Así que vayamos directamente al pasaje y veamos que realmente Israel, aun siendo un pueblo extranjero y una vez más, y aunque eventualmente llegará a ser esclavo en Egipto por el plan y el propósito de Dios, pero en este momento, literalmente Israel está teniendo una superioridad en esta tierra de Egipto. Y en primer lugar quiero que veamos la superioridad en la identidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Dios hizo algo maravilloso con Israel que creo personalmente, y puede ser que alguien no esté de acuerdo, y obviamente esto no es fundamental, de esto no depende nuestra salvación, pero yo soy de aquellos que creen que hasta el día de hoy Dios sigue cumpliendo esta promesa aún al Israel físico que está en Oriente. Y aclaro, esta promesa, no algunas de las cuales
siguen supuestamente haciendo uso de ellos, por las cuales hasta justifican las masacres que hay en ese lugar, pero me refiero es a la identidad. ¿Cómo puede ser posible que hasta el día de hoy, siglo XXI, exista una nación llamada Israel, siendo un pueblo comparado con otros tan pequeño? Y esto es porque Dios siempre le dio una identidad a este pueblo y ha preservado esa identidad. Y esto lo vemos claramente cuando Israel llega a Egipto como extranjero y lo vemos en los primeros 6 versículos. Notemos esto, versículo 1. Entonces José fue a ver al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos han llegado desde la tierra de Canaán. Vinieron con todos sus rebaños, sus manadas y sus posesiones y ahora están en la región de Gosén. Y cuando tú y yo conocemos la historia que continúa, por ejemplo, en el libro de Éxodo, mis hermanos, es evidente de que Gosén se convirtió en la región o en la tierra de los israelitas allí, una tierra extranjera, pero básicamente fue como, por decirlo así, como una embajada. A lo que me refiero es que una embajada en términos humanos es como un pequeño lugar en otro país donde un país toma su identidad. Por poner un ejemplo, la embajada de Colombia en otro lugar, cuando tú llegas a la embajada, ese lugar es como un pedacito de Colombia en otro país. O lo mismo, una embajada, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos aquí en Colombia, cuando tú llegas a la embajada es como si hubieses llegado a Estados Unidos, pero en Colombia. Es un pedacito de tierra, pero es un lugar donde la identidad es la del país que está representando. Gosén se convirtió en el lugar de refugio de los israelitas y un lugar de identidad, una manera en la que Dios preservó la identidad de Israel. Israel se distinguía completamente de Egipto, caso contrario a lo que sucede con nosotros en las culturas. Uno se va para otro país y uno normalmente termina adoptando las culturas de ese país. Otra persona se viene, por ejemplo, a vivir a Colombia y termina adoptando la cultura y la identidad de Colombia. Obviamente quizá hay cosas que no se pierden, pero lo más común es que si una persona vive muchos años en un lugar, esa persona termina adoptando las costumbres y la identidad de ese lugar, de esa cultura. Y más si digamos que llegan unas personas y aparte de eso esas personas tienen hijos, esa siguiente generación básicamente pierde casi que la identidad de sus padres y absorbe total y completamente la cultura de donde nació. Y eso no sucede con Israel y hasta el día de hoy sigue sucediendo. Israelitas, judíos pueden nacer en otra parte, pero ellos no pierden su identidad israelita. Israel va a estar 400 años en Egipto y no van a perder su identidad porque Gosén se convirtió en ese lugar y a la vez ahí es donde vemos cómo Dios es perfecto y el ser, como dice allí, creadores de rebaños, tener manadas, tener ganado. Recuerdan que ya vimos que como los egipcios veían eso como algo malo, entonces como que los tenían aparte. Los trataron en este momento con mucha amabilidad y con mucha generosidad y mucha gracia, pero a la vez apartecito, como el dicho, juntos pero no revueltos. Pero esto Dios lo usó para que su pueblo no perdiera su identidad. Versículo 2. José llevó con él a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón preguntó a los hermanos: ¿a qué se dedican? Nosotros, sus siervos, contestaron ellos, somos pastores al igual que nuestros antepasados. Entonces, esto les dio mucha identidad. Una vez más recordemos, para los egipcios ser pastores era algo menospreciable, pero obviamente el faraón entendía también que esta era la familia de José, el hombre que estaba literalmente siendo usado por Dios para preservar la vida de todas las personas. Dice el versículo 4, hemos venido a vivir a Egipto por un tiempo debido a que en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, porque el hambre es muy intensa allí. Por lo tanto, le rogamos que nos permita vivir en la región de Gosén. Y allí está la respuesta en el versículo 5. Entonces el faraón le dijo a José: ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Tal es la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Entonces el faraón estuvo totalmente de acuerdo, pero una vez más, esto no solamente era plan de faraón, este fue el plan y el diseño de Dios. Dios estaba permitiendo todo esto para que Israel conservara su identidad. Ahora, lo que quiero hacer en esta enseñanza es que cada uno de esos puntos, que ya les dije que son 4, este es el primero, quiero que los apliquemos a nuestra vida, a la vida cristiana. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Aun cuando nosotros, humanamente, los que están aquí conmigo, creo que todos somos colombianos. Y bueno, ni sin importar la nacionalidad, humanamente puede ser que
adoptemos esas costumbres, esas culturas humanas. Pero mis hermanos, lo cierto es que la Biblia enseña que tú y yo no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a esta tierra tal cual como la vemos, aun cuando no menospreciamos la gracia y la generosidad de Dios en esta vida. Tú y yo en ese sentido, de manera tipológica, de manera simbólica, somos como Israel en Gosén, como Israel en Egipto, y no está mal cuando Dios nos da buenos momentos y buenos tiempos en esta tierra de nuestro peregrinaje, en esta tierra para pasajera, pero nosotros necesitamos entender que tú y yo también somos como Israel, pero de hecho más glorioso, porque tú y yo tenemos una identidad más grande. Pero aquí podemos entonces ver una verdad hermosa que se aplicó a Israel, que se puede seguir aplicando hoy al Israel étnico, pero que Dios nos regala también a nosotros. A ti y a mí Dios nos ha dado una identidad especial en Cristo. Bueno, creo que no es necesario profundizar mucho en esto porque de eso va la serie que estamos viendo los domingos, nuestra identidad en Cristo, que se ve muy claramente reflejada en el libro que estamos estudiando, Carta de Pablo a los Efesios. Pero quiero traer para enfatizar este punto lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en oración al Padre en Juan 17, 14 al 16. Hablando de sus discípulos y de los que creerían en Él, en Jesús, por la palabra, por la verdad que proclamarían los discípulos de Jesús, Él oró, les he dado tu palabra, dice Jesús al Padre, y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Y ahora, es necesario entender esto, no significa esto que cada persona de este mundo odia a los cristianos, nos odia a ti y a mí. Obviamente, en un sentido, podemos estar seguros de que lo que el mundo odia es la verdad de Cristo. Pasa lo mismo que podemos ver la analogía que como Israel en Egipto, los egipcios menospreciaban, de cierta manera odiaban, tenían un repudio hacia los pastores. Y como vemos, juntos pero no revueltos, en Egipto, pero los israelitas en Gosén. Pero a la vez esto fue lo que les dio identidad, pero también el faraón trató con bondad a esta familia. Y eso mismo creo que podemos experimentar tú y yo y lo experimentamos. No significa nuevamente que cada cristiano que camina por este planeta Tierra vive con enemigos a su alrededor. Al contrario, podemos ver tanta gracia, tanta bondad, tanta generosidad, aún a veces amistad y compañerismo hasta de las personas que no tienen nuestra misma fe, pero a la vez sabemos que rechazan la verdad de Cristo y que hay un odio, que hay un repudio hacia la verdad de Dios. Como quien dice, sí, podemos estar juntos, pero no revueltos, ustedes con lo suyo y nosotros con lo de nosotros. Pero eso mismo fue lo que nos enseñó Jesucristo y por eso dice el versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Claro, también como lo estábamos viendo, por ejemplo, en el estudio del lunes, tenemos una guerra en este mundo, tenemos luchas en esta vida, lo veíamos también el domingo. Y mis hermanos, Cristo nos enseña esto, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero tenemos la seguridad que Dios nos protege. Una vez más, es como ver a Israel en Egipto, menospreciados por los egipcios, pero a la vez acogidos por ellos. Quizá distinguiéndose, y eso era bueno, porque eso conservaba la identidad de Israel, pero a la vez entendiendo que esa identidad se las estaba dando Dios. Eso mismo somos tú y yo. Tú y yo, aunque estamos en este mundo y Dios todavía no nos ha quitado de este mundo, y quizá algunos de nosotros vamos partiendo a la eternidad, pero mientras Cristo no regrese, la iglesia seguirá en este mundo, pero Dios nos protege. Cristo oró para que el Padre nos protegiera aún en esta tierra de peregrinaje. Dice el versículo 16, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo y Cristo mismo experimentó lo que fue ser parte del planeta Tierra. Y Cristo mismo como ser humano tuvo una identidad israelita, él fue judío, hasta tuvo una identidad religiosa, eso es verdad, pero él no era de este mundo. Y finalmente él partió a la eternidad. Asimismo tú y yo somos peregrinos, pero Dios nos ha dado una identidad maravillosa. Y una vez más, cuando uno mira la historia de Israel, ¿qué puede uno aprender de Israel? No somos Israel, no somos el Israel físico, somos el verdadero pueblo de Dios por estar en Cristo, pero podemos aprender que aun cuando Israel fue peregrino, fue extranjero en Egipto, Dios los preservó, los guardó, preservó su identidad, que eso mismo somos tú y yo. Digamos que hoy Egipto para nosotros es este mundo. Estamos aquí, aquí tenemos que trabajar, aquí tenemos que vivir ciertas situaciones, a veces hay buenos tiempos, otras veces situaciones difíciles, pero Dios nos protege. Dios nos guarda y Él nos ha preservado porque Él nos ha dado la identidad de Cristo. Esto nos lleva al segundo punto, para mí uno muy interesante, y es la superioridad en la bendición.
Y creo que esto sí que queda todavía mucho más claro en este pasaje y en la vida del cristiano. Veamos esto en los versículos 7 al 10 y dice el versículo 7, entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. ¿Y qué es lo primero que hace Jacob cuando entra a la presencia del faraón? Recordemos, faraón era la persona más importante en ese momento de la tierra y mucho más en un momento donde la tierra estaba sufriendo terriblemente una hambruna y aún así faraón, por medio de lo que José había hecho, había convertido su nación en un imperio más poderoso todavía de lo que ya era, porque era el lugar donde la gente estaba encontrando refugio, alimento, subsistencia. Y obviamente José era el que había sido usado por Dios para todo esto, pero Faraón era el comandante en jefe, Faraón era la persona más importante. Pero ¿saben qué hace Jacob cuando entra a la presencia de Faraón? Mis hermanos, para los egipcios y para el mundo antiguo, obviamente no para los creyentes, pero para las demás personas, Faraón era como un dios. Pero ¿saben qué hace? Dice entonces Jacob bendijo al Faraón. Mis hermanos, esa es la superioridad más grande. La superioridad del hombre no se debe medir conforme a los títulos o a la grandeza humana. Vamos a ponerlo de esta manera, en términos humanos, meramente humanos. ¿Cómo verían las personas? ¿A quién verían más grande, más importante? ¿A quién verían superior? A este anciano Jacob, seguramente un hombre de mucha edad, bueno, de hecho más de 100 años, que a lo mejor ya caminaba con un bordón. ¿Y qué tenía? Mis hermanos, o al faraón. Humanamente hablando, ¿quién sería superior, más importante, más grande? Pues obviamente el faraón. Pero mis hermanos, Jacob bendijo al faraón. Y creo que eso es lo más grande, lo más superior que tú y yo hoy tenemos. Mis hermanos, la verdadera bendición, conocer a Dios. Faraón era visto como un Dios por muchas personas. Sin embargo, Jacob tenía al Dios verdadero. Y lo que está haciendo Jacob es deseándole a ese hombre el favor de Dios. Porque por más grande y superior que fuera ese hombre, era un simple mortal. Y por más pequeño y humilde que fuera Jacob, era un hombre que creía en el Dios verdadero y que tenía la bendición del Dios verdadero y que hasta podía dar bendición a otros. Recordemos que la promesa de Dios a Abraham, abuelo de Jacob, fue que en ti serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra. Aquí vemos a Jacob bendiciendo al faraón. Desde el términos humanos, Faraón está en la estratosfera. Jacob es un simple mortal. Pero en términos divinos, Faraón es una persona necesitada de la verdadera bendición y Jacob tiene la bendición de Dios y esta puede darla a otros. Versículo 8. ¿Cuántos años tienes? Le preguntó el faraón. Jacob respondió, he andado por este mundo ya 130 ardos años. Una manera de decir, tengo 130 años, las cosas no han sido fáciles. Bueno, los capítulos anteriores nos lo han enseñado, ¿verdad? Pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Y recordemos que si comparamos a los antepasados, pues obviamente Jacob vivió, de hecho fue de los patriarcas de los que menos vivió. Y dice el versículo 10, entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Podemos ver, mis hermanos, porque la verdadera bendición no es ser la persona más importante en este mundo. Una vez más, en este momento Jacob no es la persona más importante del mundo, es faraón, pero él tiene al Dios verdadero. Y aun cuando ese peregrinaje, esos 130 años, nos va a vivir más, va a vivir 17 años más, pero esos años fueron difíciles, complicados, hubo momentos buenos, momentos también difíciles, supremamente difíciles, pero Jacob ahora ha entendido que la verdadera bendición no son las cosas de esta vida, ni es que todo marche bien, es tener a Dios. Y Jacob bendice al faraón, bendice cuando entra y bendice antes de salir. Eso, mis hermanos, es superioridad. A los ojos de Dios, por supuesto, pero no hay mayor superioridad que esta. Como diría el autor de los Hebreos, y creo que este versículo ratifica una vez más esto, Hebreos 7:7, ya los pongo en contexto, pero primero quiero leer el versículo. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. En el contexto, el autor de los Hebreos está hablando de Abraham y de Melquisedec. Y está diciendo que Melquisedec es superior a Abraham. ¿Por qué? Porque aunque ciertamente Abraham le ofreció una décima parte de lo que él obtuvo en una victoria, recuerdan cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot y peleó contra 5 reyes muy poderosos y los venció,
y rescató a su sobrino y a todas las personas que habían sido llevadas cautivas y hasta recuperó los bienes y hasta obtuvo un botín. Pero mis hermanos, la verdadera bendición no es lo material, porque Abraham le dio la 10ª parte a Melquisedec. ¿Pero qué hizo Melquisedec? Bendijo a Abraham. Y la Biblia dice, y Abraham era inferior o mejor, o Melquisedec era superior a Abraham porque Melquisedec bendijo a Abraham. Y entonces lo que la Biblia enseña es, quien puede bendecir a otros es superior a quien recibe la bendición. Faraón necesitaba ser bendecido. ¿Por qué? ¿Necesitaba dinero? ¿Necesitaba poder? ¿Necesitaba gloria humana? Ya tenía gloria humana. No había nadie en la tierra más grande que él. Tenía dinero, tenía poder, posesiones. Es más, en un momento lo vamos a ver. Me adelanto un poco. Todo el mundo prácticamente va a ser de Faraón. Faraón va a ser dueño de todo. Pero mis hermanos, pero como dice la palabra de Dios, palabras del mismísimo Señor Jesucristo, no lo he traído, pero lo sabemos. ¿Y de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? Esa es verdadera bendición. ¿Qué tenía para darle Jacob a Faraón? Uno podría decir, nada, nada, lo más grande. Pedir que Dios tuviera favor y misericordia de Faraón. De hecho, me hace preguntarme esto, ¿sería que ese hombre conoció de Dios? ¿Sería que ese hombre tuvo la dicha y la bendición de conocer al Dios verdadero? Ojalá que sí. Bueno, la Biblia no nos lo dice de manera explícita, pero mis hermanos, pero Jacob sí conocía al Dios verdadero. Esa es la verdadera bendición. A veces a mí se me ha preguntado, pero ¿cómo así que hasta la Biblia, y lo vamos a ver en un instante, me adelanto, pero que nos llama que bendigamos hasta nuestros enemigos? ¿Y cómo voy a pedir yo que a esas personas les vaya bien? Mis hermanos, es que no solamente es que les vaya bien, es que conozcan a Dios, porque esa es la verdadera bendición. Es que puedan tener la misma gracia que nosotros. Jacob está hablando de que 130 años han sido difíciles. La ha pasado difícil, pero él tiene al Dios verdadero y él puede bendecir. Por eso no hay nada más grande ni superior que esto. Efesios 1:3, recordemos, ya lo vimos y lo repetimos mucho, pero es que es la verdad. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y Pablo estaba en una cárcel. Es lo mismo que está sucediendo en esta historia. Jacob es superior a Faraón, porque Jacob está bendiciendo a Faraón. Y desde un término humano, Jacob no es nadie, el Faraón es el hombre más importante de la tierra. Pero desde la esfera celestial, desde el cielo, Jacob es superior a Faraón. Y lo más grande que tiene el ser humano es tener a Dios en su vida, y Jacob tiene al Dios verdadero en su vida. Jacob bendijo al Faraón. Eso es superioridad. Lucas 6:28, dijo el mismo Señor Jesucristo, bendigan a quienes los maldicen. Y quizá esto es lo que necesitamos entender nosotros como cristianos. Desde la perspectiva del mundo, si alguien nos maldice, si alguien nos insulta, desde la perspectiva del ser humano, la idea es buscar un insulto superior para humillar al otro. Pero ¿saben cuál es la perspectiva de Dios? Que si alguien nos maldijera, que si alguien nos tratara mal, la mejor manera de responder y la manera más grande y superior es bendecir. Pero yo cómo voy a pedir que le vaya bien al que me está tratando mal. Es que, mis hermanos, pues si esa persona me está tratando mal, me está maldiciendo, es porque no tiene a Dios, porque no conoce al Dios verdadero. ¿Y qué me podrá quitar? Nada. Oren por aquellos que los lastiman. Cuando uno lo entiende correctamente, mis hermanos, es lo mismo que hizo Jacob frente al faraón, al hombre más grande, humanamente hablando, al hombre superior, humanamente hablando, pero realmente el superior es el que tiene la bendición. Romanos 12:14, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino que pídanle a Dios en oración que los bendiga. Podemos ver entonces, esto también es una verdad que se ratifica en el Nuevo Testamento. Claro, obviamente Faraón tampoco estaba en este momento haciendo nada malo contra Jacob, pero era una manera también, lo que les digo, en que Jacob estaba dándole a ese hombre lo más grande que jamás alguien puede darle a otra persona, la bendición. ¿Y cómo podemos tú y yo hoy bendecir, mis hermanos? Nuevamente, tenemos todas las bendiciones espirituales. Es que los cristianos no necesitamos que nos bendigan. Ya Dios nos bendijo. Al contrario, tú y yo, de verdad, Dios nos lo dice. Tenemos la bendición y podemos dar esa bendición a otros, compartir de Cristo. Y si no somos capaces, pues oremos. Nuevamente, esas personas que hasta podríamos ser tentados a maldecir, a odiar, a verlos de mala manera, mis hermanos, no tienen a Dios, no lo tienen, y tú y yo sí. La mejor manera de hacer algo bueno por ellos, bendecirlos. ¿Qué es bendecir? Orar por ellos. Pedirle a Dios que su gracia los alcance
como nos alcanzó a nosotros. Pedirle a Dios que ellos puedan conocerlo, conocer a Dios como tú y yo hoy lo conocemos. Mis hermanos, esa es la bendición más grande. Esa es la posición más superior. Esto nos lleva al tercer punto y es superioridad en la posesión. Es la parte más extensa, pero vamos a ir al punto, al grano, de manera directa. Vamos desde los versículos 11 hasta el 27. Dice, por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y a sus hermanos, y los estableció allí, tal como el faraón había ordenado. Y estaban en una tierra peregrina, pero recibieron lo mejor. ¿Y qué dice el versículo 12? Y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familias, incluidos los niños más pequeños. ¿Saben lo que significa? Que hasta el niño más pequeñito tenía su porción, que hasta la persona más humilde, más pequeña dentro de la familia de Israel tenía los recursos para poder subsistir en ese lugar. Pero esto es muy interesante porque notemos lo que dice el versículo 13. Mientras tanto, el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se moría de hambre. Y mientras el mundo se está muriendo de hambre, Israel, aunque está siendo peregrino en una tierra que no es su tierra, está siendo cuidado de tal manera. Y notemos lo que dice el versículo 14. José, al vender el grano a la población, con el tiempo obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán y lo depositó en la tesorería del faraón. Y finalmente hasta ya no tenían más dinero, tanto que dice el versículo 15, cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios acudieron a José. Ya no tenemos dinero, clamaron, por favor, denos alimento o moriremos ante sus propios ojos. Mientras que Israel está siendo sostenido. Podemos ver, mis hermanos, la gracia de Dios. Versículo 16, José respondió, ya que no tienen dinero, tráiganme sus animales, yo les daré alimento a cambio de sus animales. Entonces llevaron sus animales a José a cambio de alimentos, a cambio de sus caballos, rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado y burros. José les proveyó alimentos para un año más. ¿Y qué pasa con Israel? Mis hermanos, están teniendo abundancia, están siendo sostenidos, todos no tienen que preocuparse por nada. Entonces ese año llegó a su fin. Al año siguiente ellos acudieron nuevamente a José y le dijeron, no podemos ocultarle la verdad, Señor, se nos acabó el dinero y todas nuestras manadas de animales son suyas. Ya no nos queda nada para entregarle excepto nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué morir delante de sus propios ojos? Cómprenos a nosotros y también a nuestras tierras a cambio de alimentos. Ofreceremos nuestras tierras y nos ofreceremos nosotros mismos como esclavos para el faraón. Solamente provéanos de grano para que podamos vivir y no muramos, y para que la tierra no quede vacía y desolada. La situación está tan complicada que hasta van a tener que venderse como esclavos. Yo quiero aclarar esto, hay muchas personas que han visto esto como una crítica, pero esa era la manera transaccional de la antigüedad. Por el contrario, como vamos a ver en este pasaje, hay de extremadamente bondad en José, como lo vamos a ver en un instante. Versículo 20. José, pues, compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Todos los egipcios le vendieron sus campos debido a que el hambre era severa, así que pronto toda la tierra pasó a ser posesión del faraón. Y en cuanto a los habitantes, los hizo esclavos a todos, desde un extremo de Egipto hasta el otro. Entonces, nuevamente, en esa época existía la esclavitud. Pero vamos a ver que no, una vez más, aquí hay mucha gracia. ¿Por qué? Versículo 22. Las únicas tierras que no compró fueron las que pertenecían a los sacerdotes. Ellos recibían una ración de alimentos directamente del faraón, por lo cual no tuvieron que vender sus tierras. Y aquí es donde vemos lo más interesante. ¿Quiénes eran las únicas personas en Egipto que no tenían por qué preocuparse? Como dice aquí, los sacerdotes de Egipto. Pero ¿saben cuál es el punto? Es que esas personas para ellos eran vistas como sagradas, también casi como dioses, como semidioses. Y como el faraón era supuestamente, no que fuera verdad, pero ellos lo creían así, como el dios principal, entonces este faraón que era como el dios principal tenía que preocuparse por los sacerdotes. Era como una transacción mutua. El faraón se preocupaba por los sacerdotes y los sacerdotes se preocupaban por ofrecer ofrendas y sacrificios a los dioses por el faraón. Obviamente, una vez más, no estoy diciendo que esto sea correcto, pero así era como creían ellos. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué está esto en esta historia? Porque nos está diciendo que, miren mis hermanos, para el faraón los más preciados eran los sacerdotes. A ellos no los iban a hacer esclavos. De resto, todo el mundo quedó como esclavo. Pero ¿quiénes eran las otras personas, aparte de los sacerdotes, allí en la tierra de Egipto, que tampoco eran esclavos y no tenían que preocuparse por nada? Los israelitas.
Estaban siendo tratados como los más privilegiados en Egipto, aun cuando eran extranjeros. Versículo 23. Entonces José le dijo al pueblo: miren, hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para el faraón. Les proporcionaré semillas para que puedan sembrar los campos. Después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, y allí está. ¿Y por qué tanta generosidad? Una quinta parte de los cultivos será del faraón. Ustedes podrán quedarse con las otras 4/5 partes como semilla para sus campos y alimento para ustedes, los de su casa y sus niños. No vemos mucha generosidad aquí. Perdónenme lo que voy a decir, pero hay mucha gente que ha criticado esto. Es que los hizo esclavos. Miren, mis hermanos, ¿qué les pidió? Les voy a proveer todo. Solamente devuelvan una quinta parte, es decir, el 20%. Les hago una pregunta. ¿Cuántos impuestos pagamos tú y yo al gobierno? Más de esto. Y supuestamente somos libres. Y no nos estamos muriendo de hambre ni tenemos que ir a pedirle nada al gobierno. Antes nos quitan. Perdóneme, no es una crítica al gobierno, pero lo que estoy diciendo es, si a eso vamos, somos más esclavos tú y yo que estas personas. Porque José les está proveyendo todo y les está diciendo solamente cuando ustedes reciban todas las cosechas, devuelvan una quinta parte de lo que hicieron, un impuesto. Pero mis hermanos, José les estaba dando todo. Es como si dijéramos, yo lo diría de esta manera, pues si el gobierno nos mantuviera y nos diera absolutamente todo, devolverle el 20%, pues sería lo justo. No, le damos el 20% al gobierno y más. ¿Cuánto es el IVA no más? Solamente el IVA, y eso sin contar las demás cosas que nos quitan. Pagamos impuesto por todo. Y supuestamente somos libres. Mis hermanos, somos más esclavos que estas personas. José pudo haberles dicho, listo, les doy alimento y solamente lo que coman, pero el resto todo para el faraón. O traigan las 4 partes y quédense con una sola. No, nuevamente podemos ver, José está al contrario haciendo algo tan generoso que notemos lo que dice allí. Versículo 25, usted nos ha salvado la vida, exclamaron ellos. Permítanos, Señor nuestro, ser los esclavos del faraón. Podemos ver, casi que dijeron como con una persona así, déjenos por favor ser esclavos. Es mejor vivir siendo esclavo de esta gente que ser libre. Y eso es un concepto bíblico de la antigüedad. Mis hermanos, yo lo diría de esa manera, una vez más. Con un gobierno así, mis hermanos, yo sería esclavo del gobierno. Por el contrario, hoy somos esclavos de gobiernos que hasta oprimen al pueblo y que se sirven del pueblo y que abusan del pueblo. Aquí vemos a un hombre que está entregándose al pueblo. Mis hermanos, si José no hiciera esto, se morían de hambre. Está siendo muy generoso. Versículo 26. Entonces José emitió un decreto, aún vigente en la tierra de Egipto, según el cual el faraón recibiría una quinta parte de todas las cosechas cultivadas en su tierra. Solo la región perteneciente a los sacerdotes no fue entregada al faraón, y podríamos decir, ni Gosén, que es donde están los judíos, los hebreos, los israelitas. Versículo 27. Mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto. Allí adquirieron propiedades y fueron prósperos y la población creció con rapidez. Podemos ver esa superioridad del pueblo de Dios, aún en una tierra de peregrinaje y de extranjería. Pero aquí yo quiero conectar lo que acabo de decir. Gracias a Dios, no tenemos un gobierno tan bueno que deseemos ser esclavos de ellos. Tenemos a un rey maravilloso y más generoso y bondadoso que José, del cual no solamente podemos, sino que somos esclavos, y es Jesucristo. Mis hermanos, los egipcios mismos vieron tanta generosidad, tanto cuidado, tanto amor en José que hasta dijeron, permítanos ser esclavos. ¡Qué maravilla esto! Qué hermoso esto! Hasta ser esclavo aquí es un privilegio. Mis hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Juan 3:1, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Dios nos compró al más alto precio, entregó a su Hijo por nosotros. Y saben, aun cuando, miren mis hermanos, una vez más, la Biblia también enseña que Dios es nuestro amo y nosotros sus esclavos, pero lo quise primero traer esta idea, pero es que mis hermanos, es que somos hijos. Dios, somos los hijos de Dios, no solamente nos trata, es que somos hijos. Pero por eso dice
Primera los Corintios 6:20, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Por qué es esto, mis hermanos? ¿Por qué la Biblia pone como esa tensión? Miren, mis hermanos, porque en la antigüedad hasta había muchos esclavos que tenían hasta más privilegios que hasta muchos hijos legítimos de personas. En la antigüedad, dadas estas circunstancias, muchas veces hasta ser esclavo tenía más privilegios. En estos días les contaba una historia que es real, la puedes corroborar. Uno de los más grandes emperadores de Roma, mis hermanos, adoptó a alguien para hacerlo el heredero del trono de Roma, del imperio más grande que existía en esa época. Muchas veces hombres despreciaban a sus propios hijos por adoptar a alguien más, a veces por un esclavo, a quien lo hacían hijo para darle el más grande privilegio, y eso era legal en esa época. Es lo mismo que le pasó allí a la tierra de Egipto cuando José estaba al mando de esa tierra. Ser esclavos de Egipto era lo mejor que les podía pasar porque había un hombre que era demasiado bueno y generoso y que se iba a preocupar por la vida de ellos. Podríamos decir, nadie murió de hambre en un momento donde todos pudieron haberlo hecho, porque había un hombre allí generoso. Pero esa es la misma realidad. Por eso no hay temor en el cristiano de llamarse hijo de Dios. Y es un privilegio enorme. Llamar a Dios Abba es maravilloso, es hermoso. Pero también llamarlo nuestro amo, nuestro dueño y nuestro Señor. Y llamarnos a nosotros hijos no es diferente tampoco de llamarnos esclavos de Dios. Porque aquí dice que Él nos compró el más alto precio. Entreguémonos a Él, dice la palabra, Colosenses 3:24. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor, Dios es nuestro Padre, son palabras hermosas. Pero miren, mis hermanos, en este contexto no es menos digno llamar a Dios nuestro amo, llamar a Cristo nuestro Señor, llamarnos a nosotros esclavos, siervos de aquel que es el más grande, más amoroso, más tierno de todos. Primera de Pedro 2:9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Por qué traje este versículo? Para quienes creemos en Cristo, mis hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los sacerdotes del Rey. Tratemos de imaginarnos la historia en Egipto. Nosotros somos, miren mis hermanos, nosotros tenemos los privilegios, en ese sentido podríamos decirlo, que tenía Israel. Israel era la familia de José, por eso fueron tratados de esa manera. Tú y yo somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. Pero los sacerdotes de Egipto también fueron tratados de una manera muy especial. Tú y yo somos los sacerdotes de Dios. ¿Habrá un lugar y un privilegio más grande en este mundo? Y no solamente en este mundo, sino en el que vendrá. Somos la nación santa, somos la posesión exclusiva de Dios. Dios nos compró. Nuevamente, para un egipcio, en esa época no había un privilegio más grande que ser esclavos en Egipto, con un amo, como un rey, como el faraón de esa época, quien realmente hacía prácticamente todo lo que decía José. Es que realmente el que dirigía era José. Podemos entender que para nosotros no hay un privilegio más grande. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Somos la nación de Dios. Él nos compró. Somos su posesión exclusiva. Por eso podemos mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Esto nos lleva al último punto y es la superioridad en la promesa. Y podemos ver entonces cómo este capítulo no son una serie de historias desconectadas, sino que hay unas historias allí demasiado conectadas. El final de la historia está en los versículos 28 al 31, pero viene lo más glorioso para mí. Dice que Jacob vivió 17 años después de haber llegado a Egipto. Así que en total vivió 147 años. ¿Pero por qué nos está diciendo esto? Cuando se acercó el momento de su muerte, Jacob llamó a su hijo José y le dijo: te ruego que me hagas un favor. Pon tu mano debajo de mi muslo y jura que me tratarás con amor inagotable al hacer honor a esta última petición. No me entierres en Egipto. Y no es porque Jacob la estuviera pasando mal en Egipto. De hecho, podríamos decir, el mejor tiempo, humanamente hablando, de Jacob, los mejores años de Jacob, ¿dónde fueron? Fueron estos. Porque él ya lo dijo, 130 años duros. Podríamos decir, y los 20 años anteriores terribles, sufriendo por un hijo que hacía muerto. Pero estos últimos 7 años, ¿por qué se preocupó Jacob? Es más, la palabra de Dios no nos dice nada. Porque ¿qué nos va a decir? Jacob vivió los años dorados al final.
Dios es capaz también de hacer esto, pero a la vez Jacob sabía que Egipto no era su lugar. Por eso dice el versículo 30, cuando muera, llévate mi cuerpo de Egipto y entiérrame con mis antepasados. Entonces José prometió, haré lo que me pides, pero Jacob no está en este momento conforme con esa respuesta. Jura que lo harás, insistió Jacob. Así que José hizo juramento y Jacob se inclinó con humildad en la cabecera de su cama. Una manera de decir, el autor de los Hebreos habla de que adoró a Dios. Miren, mis hermanos, porque no importa, aun si Dios nos diera el resto de esta vida que nos quede aquí, lo mejor. Y lo puede hacer, y lo puede hacer. Y eso no es malo. Los últimos años de Jacob fueron hermosos, fueron de generosidad, aun cuando alrededor había tantas situaciones difíciles. Pero no importa cuántos años nos pueda dar Dios en esta tierra y no importa cuán buenos puedan ser esos años. Mis hermanos, este no es nuestro lugar. Para Jacob, Egipto no era su lugar, por más bien que la hubiera pasado en ese lugar. Pregunta, ¿no es esa nuestra misma realidad? Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Miren, mis hermanos, nuevamente, ese es el evangelio. Para Israel eran promesas terrenales, por eso la esperanza de Jacob era que aún así fuera sus huesos fueran llevados, así fuera su cuerpo inerte fuera llevado a Canaán y fuera enterrado allá, porque esa fue la promesa de Dios para él. Para nosotros no es un pedazo de tierra. Nuevamente, como Egipto podemos disfrutar si Dios nos da cosas en esta vida, si de lo mejor los últimos años de vida que Dios tiene para darnos son años hermosos y gloriosos, no está mal. Dios nos puede dar aún cosas en esta vida, como le dio a Israel cosas buenas en Egipto, pero este no es nuestro hogar. Así como Egipto no era el lugar permanente de Israel. Israel añoraba regresar a Canaán y eventualmente van a regresar. Mis hermanos, por más cosas buenas que Dios nos dé, quiera Dios poner también ese corazón en nosotros de añorar nuestro lugar de permanencia. Nuestro lugar no está aquí, nuestro lugar está en la eternidad, porque lo que Dios nos ha dado en Cristo es un pacto más grande que el antiguo. El antiguo estaba basado en cosas de esta vida y de esta tierra, por eso podemos aprender de ese pacto, pero no vivimos en ese pacto. Vivimos en un pacto mejor, con mejores promesas. Como lo diría Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Si muriéramos hoy, pues bueno, este cuerpo desciende a la tumba, pero mis hermanos, pero allí no se va a quedar. Así como Jacob le pidió a José y José lo prometió y hasta juró, no voy a dejar tu cuerpo acá, no voy a dejar tus huesos acá. Vas a regresar a Canaán. Miren, mis hermanos, eso mismo nos ha prometido Dios. El cuerpo nuestro no se va a quedar acá. La promesa cristiana es que aunque este cuerpo muera en Egipto, en esta tierra, en este mundo, un día Él nos lleva a casa y nos levanta de la tumba. Así que Jacob tenía promesas maravillosas y Dios las cumplió. Y José cumplió aún las promesas que le hizo a su padre. Pero nosotros hoy tenemos a un padre en los cielos, a un hermano en los cielos que nos dice, no se preocupen, están allá en Egipto, están allá en el mundo, y mientras estén allá, los cuido, los protejo, el Padre los cuida y los protege. Y les puedo hasta dar cosas buenas, pero mi promesa es que un día los levanto de esa tierra. Sea que estemos vivos cuando Él regrese y seamos transformados, o sea que estemos muertos, porque si estamos muertos, resucitaremos primero. Mis hermanos, es más glorioso lo que Dios nos ha dado en Cristo. Filipenses 3, 20 y 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Quiera Dios que por más bueno que vivamos en Gosén, en Egipto, en este mundo, entendamos que el anhelo nuestro debe estar en la eternidad, en la gloria. Versículo 21, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal, y con esto termino, y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Entonces, nuevamente, mis hermanos, podemos ver, hay una superioridad en aquellos que tienen a Dios desde la antigüedad. Dice la parte final, lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Mis hermanos, Él tiene todo el poder para que podamos vivir esta verdad, superioridad en el principio. ¿Podemos ver esa superioridad de Israel aún en Egipto?
pero es mayor la nuestra, aún en esta tierra. Mis hermanos, no hay un privilegio más grande que este. Dios le dio una identidad a Israel y preservó esa identidad aún en Egipto. Dios le dio bendiciones a Jacob y Jacob hasta compartió sus bendiciones con el faraón en Egipto. Y ciertamente hasta el pueblo de Egipto llegó a ser posesión del faraón, pero como tenían a alguien a cargo que era bueno, hasta fue un privilegio para ellos ser esclavos, ser posesión de ellos. Mis hermanos, también Jacob le hizo prometer a su hijo que enterraría su cuerpo, sus huesos, en Canaán porque Dios le había hecho esa promesa. Pero mis hermanos, no es más grande y más superior lo que Dios nos ha dado a ti y a mí, aún más grande que lo que le dio a Jacob. Porque hoy, aunque estamos en este mundo, Dios nos ha dado la más grande identidad, hijos de Dios por medio de Jesucristo. Nos ha dado ya todas las bendiciones. En esta tierra nos da cosas buenas, pero las verdaderas bendiciones son espirituales y las tenemos todas por medio de Jesucristo. Nos ha dado el más grande privilegio, tener al amo más bueno y generoso, al mejor de todos, mejor que José, a Jesucristo, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor. Y la promesa de que todo lo que tiene para darnos no está aquí, sino que tenemos aún la promesa de la resurrección, de la vida eterna. Entonces, lo voy a decir de esta manera. Obviamente esta superioridad no es para llenarlo a uno de orgullo y arrogancia, sino en humildad reconocer que Dios nos ha dado a ti y a mí, que a los ojos del mundo quizá no somos superiores. Para los ojos de Dios no hay una superioridad mayor. No sé si quieras agradecer a Dios por tanta generosidad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser tan bueno. Gracias por amarnos tanto y por darnos cosas tan maravillosas que no alcanzamos siquiera a imaginar. Como nos enseñabas el domingo, tú eres capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar por el gran poder tuyo que actúa en nosotros. Gracias por amarnos. Hoy tenemos hasta promesas mayores y superiores que las mismas que tenía Jacob. Aunque Jacob e Israel lo que tuvieron aún en Egipto fue superior y mayor que hasta los mismos egipcios. Pero eso nos enseña que asimismo, hoy tus hijos en esta tierra, aunque a los ojos de los hombres no seamos nada, seamos inferiores, seamos viles y menospreciados, somos superiores. No porque en nosotros haya algo bueno, al contrario, no hay nada. Pero por tu gracia somos tus hijos. Somos tu pueblo escogido, herederos de la gloria eterna. Un día hasta recibiremos un cuerpo como el mismísimo cuerpo de tu amado Hijo Jesucristo resucitado, un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no morirá, que no perecerá, que no se fatigará, que no va a pecar. Qué privilegio, qué superioridad tan grande. Gracias por amarnos de tal manera que ahora podemos vivir aún en esta tierra, en este Egipto, en este Gosén, en este peregrinaje por este mundo, sabiendo que tú nos cuidas, nos proteges, nos provees, que nos das tantas cosas aún buenas de las cuales agradecemos. Pero esto solamente son añadiduras porque la verdadera bendición está en casa contigo, oh Padre. La verdadera bendición está a la diestra de tu amado Hijo Jesucristo, quien está preparando ese lugar para nosotros, para que donde Él está, un día podamos nosotros también estar. Así que gracias por todo lo bueno en esta tierra, pero por sobre todo, gracias por la superioridad que nos has dado en Cristo, de tener la salvación, la vida eterna. Y no acabaríamos en agradecer en esta noche, pero gracias por todo en Cristo, en la iglesia, por tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, nuestro amo, nuestro Señor. Amén y amén.